Quiero compartir con ustedes un tema que se llama Volviendo a la cruz. Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, la guía, pedimos la dirección, la iluminación de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y cumple tus propósitos en esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Volviendo a la cruz. Y vamos a mencionar lo que es una iglesia viva y una vida en el Espíritu. E inicio con una pregunta. ¿Cómo una persona puede tener una vida en el Espíritu o una relación con el Espíritu Santo si no es nacida de Dios? Porque muchos en estos tiempos están preocupados cómo llenar sus iglesias, cómo llegar a sus congregaciones, pero no están muy preocupados que la gente conozca a Dios. Que se le predique el Evangelio de Jesucristo para que tengan la oportunidad de tener un nuevo nacimiento. Una persona nacida de Dios experimenta una regeneración por su palabra y por su espíritu. Y sigue transformándose por su relación con Dios y el estudio de la palabra. Según 2 Corintios 5:17 nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Dice, si alguno está en Cristo. Si alguno ha nacido de Dios, si alguno se ha arrepentido de sus pecados, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es por eso que nosotros no podemos regresar a la gente, no podemos hacer regresión, porque dice la Biblia que cuando es una nueva persona, es una nueva criatura. El pasado quedó atrás. Y vamos a ver cómo alguien que obedece el mandamiento de Dios es alguien que escucha la voz de Dios. ¿Quiénes son aquellos que escuchan la voz de Dios? Juan capítulo 10. Desde el verso 1, Juan 10, 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Diremos que un pastor guía y el pastor va delante, porque lo único que escuchan las ovejas es la voz del pastor. Jesús es la puerta de las ovejas. Jesús es el pastor va delante. Verso 3 nos dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Quiénes son las que escuchan la voz de Dios? Dice este versículo, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Sus ovejas, sus hijos. El pastor va delante y las ovejas solamente están escuchando la voz del pastor. El Hijo de Dios escucha la voz de Dios. Y dice que a sus ovejas llama por nombre. Aquellas ovejas, aquellas que han sido lavadas por su palabra, aquellas que han sido regeneradas, esas son las que son guiadas.
Según Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso quiere decir que no todos son hijos de Dios, algunos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos hijos de Dios. Que escuchemos su voz para que el pastor de pastores, Jesucristo, nos dirija. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para ser guiados por Dios, primero debo de saber escuchar su voz. Y esto solo lo pueden hacer aquellos que han tenido un encuentro personal con Dios, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que han nacido del Espíritu. Así es que la relación de una persona nacida de Dios es una relación espiritual. Y estamos hablando de volvernos a la cruz. Pues una persona que viene en una congregación, viene a una congregación. O sea, no porque yo me meto en una cochera me hago carro. No porque voy a una congregación soy hijo de Dios. Es necesario nacer de Dios. Es necesario nacer del Espíritu. Así es que la relación que tiene un nacido de Dios es espiritual. Debemos de mirar al pastor, Cristo Jesús, y escuchar su voz. Pero también dice que las ovejas tienen un sentido de pertenencia. Las ovejas le pertenecemos. Nosotros las ovejas pertenecemos a Dios. También dice que las llama por nombre. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber que tenemos un sentido de pertenencia, que pertenecemos a Dios, que pertenecemos al Padre, que pertenecemos a una familia. Somos miembros de la familia de Dios. Diga conmigo, soy miembro de la familia de Dios. No soy miembro de la empresa fulana. Soy miembro de la familia de Dios. Dice que Dios las llama por nombre. Y en otro de los pasajes también dice que por sobrenombre. Nos llama por nombre. Qué tremendo saber que nos conoce por nombre. Nosotros no nos podemos a veces aprender el nombre de todos. Por eso solemos decir, hermana, hermano. Pero Dios sí conoce nuestro nombre. Dios nos conoce por nombre y dice, y la saca. ¿Pero a quién saca? Continuemos con nuestro pasaje, verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Quiénes son las propias? Son las que están marcadas por el Espíritu Santo. Son aquellas selladas por el Espíritu Santo. Ese sello es una marca, es un signo de pertenencia, según Efesios capítulo 4, verso 30. Y dice, y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Así es que el Señor nos marca. ¿Cómo nos marca? A los nacidos de Dios, por su Espíritu Santo. ¿Cómo me puedo volver a la cruz si ni siquiera estoy en la cruz? ¿Cómo me puedo volver a la cruz si ni siquiera soy nacido de Dios? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que yo pueda nacer por la palabra viva. Que Dios me dé una naturaleza nueva. Pero ¿cómo nace una persona de Dios? Cuando es expuesta a la palabra de Dios. Juan 10:5. Y dice así, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Escuche, la oveja se guía por la voz del pastor. Y el pastor va dirigiendo, el pastor va dirigiendo con su palabra. Las ovejas vienen detrás, pero ellas no ven al pastor de frente, están escuchando
la voz del pastor, y un pastor en lo natural de ovejas va adelante y las ovejas van siguiendo al pastor. Pero dice que una verdadera oveja huye de la voz de los extraños. Así es que cuando una persona va siguiendo una doctrina extraña y va siguiendo mandamientos de hombres, yo me pregunto, ¿será oveja? Porque un verdadero pastor en lo natural seguirá al pastor de pastores. Escuchará la voz de Dios, lo que Él dice, lo que Él dijo, lo que está escrito. Aún Jesús mismo dijo, yo solamente hablo lo que oí decir al Padre. Porque no hablo de mí mismo, sino estoy haciendo la voluntad del Padre. Un pastor en lo natural que es llamado por Dios va adelante y va guiando las ovejas con lo que escuchó de Jesús, lo que está escrito. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia. Y más al extraño no seguirán. Así es que la que es oveja no se irá. No escuchará otras voces, sino la del pastor de pastores, Jesucristo. Así es que esa oveja huye de los extraños. Para un hijo de Dios es inconfundible la voz de Dios. Y no siguen a los extraños porque disciernen perfectamente que el que les está hablando no es el buen pastor. Cuando el mensaje está torcido, la oveja lo sabe y dice, no quiero estar en ese redil. O sí quiero estar porque es Dios quien me está hablando. Juan 10:6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Así hay algunos que no entienden la palabra de Dios porque todavía no son hijos y no son marcados por Dios y no son marcados por el Espíritu Santo. Dios quiere que sean hijos y que sepan escuchar su voz. Y si no saben escuchar su voz es porque todavía no está la marca de Dios. Vamos a ver unos principios de una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cuál era la vida de los primeros cristianos? Aquellos que estaban con Dios, porque nosotros tenemos que ver un modelo para volvernos al principio, como dice Primera de Juan. Una iglesia probada, número 1. Dios permite la persecución en la iglesia para despertar a su pueblo. Hechos capítulo 8, verso 1. Y Saulo, que era Pablo y todavía no se convertía, dice que consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, según el contexto. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, diga conmigo, la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Este hombre, celoso de su religión, pero como no conocía a Dios, entonces maltrataba al pueblo de Dios. ¿Por qué Dios permite la persecución? Según Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por qué permitió Dios la persecución? ¿Para qué anunciaran el evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es el mandamiento de Dios ahora a los hijos de Dios? Id y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Se oye tan sencillo decir, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mi pregunta es, ¿se está predicando el evangelio de Cristo hoy? Porque ¿cómo van a volver a la cruz si no se predica el evangelio de Jesucristo?
Si su centro es el hombre, si su centro es la doctrina, alguien lleno del Espíritu Santo predica el Evangelio. Tiene entendimiento de Dios, tiene pasión por Dios, sabe cuál era la misión de Jesucristo, sabe cuál es su misión. Abraham decía, en esta tierra soy extranjero y peregrino, porque mi ciudad está en los cielos. Aquí somos peregrinos, pero tenemos una misión y Jesús lo sabía muy bien. ¿Quién era y por qué estaba aquí en la tierra? Preparando gente, hablándole de las leyes del reino, no de su propio corazón. Ellos tenían entendimiento de Dios, pasión por Dios. Tenían la predicación de fuego, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Juan el Bautista preparando el camino del Señor. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús bautiza con el fuego y nos da de su Espíritu Santo y purifica nuestros corazones para que prediquemos el Evangelio con el fuego de Dios. Ese fuego de Dios que nos quema, una pasión para anunciar el Evangelio. ¿Qué significa fuego? Fuego significa encender. Dios quiere encender a sus discípulos. ¿Somos discípulos del Señor? Dios quiere encender a sus discípulos con su espíritu y con su palabra. Que no perdamos la dirección. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Somos peregrinos. Solamente vamos pasando y tenemos una misión, un mandato de parte de Dios: id y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio del griego evangelía? Es buenas noticias. Jesús murió por nosotros para darnos vida nueva. Ellos predicaban el arrepentimiento de los pecados. Hoy ya no se predica: arrepiéntete de tus pecados. Hoy se prepara un medio ambiente para que se sientan bien. Hoy hay antesala de chistes, de payasos y de trapecistas. ¿Esa es la iglesia de Dios? No. En la iglesia de Dios está la cruz de Cristo. Jesús es el Evangelio. Jesús es las buenas noticias y tenemos que prepararnos, tenemos que ponernos el apresto del Evangelio para saber quién es Jesús. El saber por qué eres nacido de nuevo, por qué has sido justificado, cómo Jesús fue el sustituto, cómo Jesús tomó tu lugar, cómo Jesús te regeneró y cómo Jesús sigue regenerándonos, transformando nuestra alma día con día, santificándonos por su palabra. No por el pensamiento de hombre, no por las filosofías, no por la psicología del hombre, por la palabra de Dios. Ellos predicaban el arrepentimiento de sus pecados. Es lo que necesitamos hacer hoy en día. No hay que confundir. Cristo es nuestro centro. No la doctrina de hombres, no los métodos humanos, no predicarnos a sí mismos, no motivar a la gente con mensajes motivacionales. Muchos se hacen dioses a sí mismos y han quitado a Cristo del centro. Así es que la palabra de Dios nos dice cuál es nuestra condición. No hay justo ni aun uno. Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos separados de su presencia.
porque Dios es santo y el hombre es pecador. Es necesario que el hombre sepa cuál es su condición para que la gracia de Dios venga y repose sobre aquel que se ha dado cuenta de que es pecador y se arrepienta de sus pecados. Hechos 2:36, ¿cuál era la predicación de los primeros discípulos del Señor? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo, Él es Señor, Él es amo. Y Dios dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Si yo soy Señor, ¿por qué no me obedeces? Si yo soy Señor, entonces ¿por qué predicas de tu propio pensamiento? Si Él es Señor, obedezcamos al Señor. Y dice el verso 37, y al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban escuchando el Evangelio de Jesucristo, estaban escuchando las buenas noticias. Este es el Señor, este es Jesús, este es nuestro Cristo. Este Cristo al cual vosotros crucificasteis. Ellos se entristecieron en su corazón. Y el verso 38 les dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Obedecían el mandamiento. Su predicación era cristocéntrica. Diga conmigo, cristocéntrica. Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a su apóstol. ¿Así dice? ¿Qué dice? Les predicaba a Cristo. Predicaban a Cristo, un evangelio cristocéntrico. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús murió. ¿Por qué? Porque Jesús es santo. ¿Por qué? Porque Jesús es verdad. Cristo es el motivo de nuestra predicación. ¿Por qué nos reunimos aquí? Cristo es el centro de nuestra predicación. Él es el que murió, Él es el que nos justificó, Él es el sustituto, Él es el que tomó nuestro lugar. Han profanado los templos. Cuando alguien se para a hablar de sí mismo. Por eso el Señor decía a través de los profetas, entra y mide a los que están en el templo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están predicando? No somos una empresa, somos la iglesia de Jesucristo. Somos la familia de Dios, tenemos un Padre. ¿Qué decía San Pablo? ¿Qué predicaba San Pablo según 1 Corintios 2:1? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ellos predicaban a Cristo crucificado. Cristo era el centro de su mensaje. Y notemos que predicaba Felipe, el evangelista. Hechos 8:6. Y
la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué hace una persona llena del Espíritu? Después de la predicación de la palabra, siguen las señales. Primera de Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué significa demostración del Espíritu y poder? Palabra respaldada con sabiduría, capacidad y fuerza. Y con poder, con demostración del Espíritu. Del griego apodeixis, que significa manifestación. Habla, predicar con sabiduría, predicar con la capacidad que solamente el Espíritu da, la sabiduría que solamente Dios da. El primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Así es que el Espíritu produce vida. La definición de poder del griego dunamis significa fuerza, poder milagroso. Un milagro en sí mismo significa eficacia, capacidad. La palabra era respaldada por la fuerza de Dios, por la capacidad de Dios y según dunamis, con el poder milagroso. Hacer milagros y sanidades y habilidad para trazar la palabra. Tristemente hoy, como se han levantado los falsos profetas, y están aparentemente manifestando señales. Hay una anécdota que dice que cuando llevas al niño al baño, a la hora de jalar, no se vaya a ir la suciedad juntamente con el niño. Porque no estamos siguiendo a un evangelio de hombres, estamos siguiendo al evangelio de Cristo. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, tenía compasión por la gente. Di conmigo, compasión. En la predicación del evangelio de Jesús, sanaba a muchos enfermos. Sanó a un ciego de nacimiento, según Juan 9. Resucitó a Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto. Y Dios quiere que sus hijos equilibradamente manifiesten el poder de Dios con la predicación del evangelio. No estamos exaltando los milagros, estamos exaltando al Señor de los milagros, a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Algunos teólogos dicen que ya no hay sanidades y milagros, pero Jesús está vivo, Jesús está resucitado, sigue habiendo enfermos, sigue habiendo oprimidos, sigue habiendo endemoniados. Y el Señor dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Levanta tus manos. Levanta tus manos. ¿Tienes manos? Pues ahí en tu barrio, si encuentras un enfermo, ponle las manos. Pero predícale el evangelio primero. Predícale a Cristo. Primera de Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hechos 8:7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos, ¿qué? Dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mi Señor Jesús está vivo. Está vivo, está resucitado. Y no exaltamos los milagros, exaltamos al Señor de los milagros.
El Señor Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo, les dejo el Consolador, el cual les guiará a toda la verdad. Así es que cuando la iglesia sabe que debe de ponerse el apresto del Evangelio, va a predicar el Evangelio y las señales le siguen. Predica el Evangelio y las señales te siguen. El carácter de Cristo es equidad. El carácter de Cristo es equitativo. Balanzas justas. Nuestra balanza no se debe de ir ni para un lado ni para otro lado, sino ser equilibrados. Otro de los puntos que tenía esta iglesia era una iglesia gozosa. Diga conmigo, gozosa, no amargada. Hechos 8:8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y el Señor, después que les habló, Marcos 16:19. Había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gran gozo en aquella ciudad? Siempre que se predica al Señor, hay gozo de Dios. Porque la Biblia habla de los frutos del Espíritu y el fruto del Espíritu es amor, es gozo. ¿Tienes a Dios? Tienes el gozo de Dios. ¿Cómo no me voy a gozar saber que Dios me pasó de muerte a vida? ¿Cómo no me voy a gozar saber la misericordia de Dios sobre mi vida? Estaba perdido, pero Él me encontró. Marcos 16:19 establece un orden. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Número 1, la predicación del Evangelio. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Diga conmigo, confirmando la palabra. Con las señales que la seguían. ¿A quién seguían las señales? A la palabra. ¿Está leyendo? Las señales seguían a la palabra. Primero, número 1, predicaron el Evangelio. 2, recibieron confirmación de la palabra con las señales que seguían a la palabra. Cuando hay llenura del Espíritu Santo y predicación del Evangelio, se levantan los falsos profetas. Diga conmigo, los imitadores. Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Verso 11. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero también esos acontecimientos ocurren ahora. Prediquemos la palabra de Dios con fuerza y sabiduría y poder. Que los falsos se conviertan al Dios vivo. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué sucedió con la predicación del evangelio? Número 1, creyeron en Cristo. Número 2, confirmaron su fe. Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuántos creen que los falsos se pueden convertir al evangelio? No los tachemos o los desechemos, porque Dios los recibe si se arrepienten. Hechos 8:13. También creyó Simón mismo. ¿Se fija? Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. A Simón le impactó la palabra y el poder de Dios. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, Hechos 8:14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allí a Pedro y a Juan.
Porque recuerdan que los samaritanos era un grupo mezclado, judíos con otra raza, y de ahí surgieron los samaritanos, que eran despreciables para los judíos. Hechos 8:15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Diga conmigo, la simonía. Algunos cobran los milagros. ¿Quieren hacer un intercambio? ¿Quieres que Dios te sane? Da una lana. Pero eso es la voluntad de Dios. Vamos a ver, ¿la aprobó o la reprobó? Aquí vemos las motivaciones de alguien que ha creído, pero que va tras sus propios intereses, como Simón. Por eso necesitan los tutores. Hechos 8:19, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y todos aquellos que mercadean con los dones de Dios no tienen parte ni suerte con Dios. Pedro le guía al arrepentimiento. Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es importante creer en la restauración de los que se desvían. Debemos de aprender de la humillación de Simón, que cuando fue reprendido pidió humildemente oración para que lo que le había dicho Pedro no le aconteciera. Evitaríamos muertes y excomuniones. Hechos 8:25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Volvámonos a la cruz. Alguien lleno del Espíritu Santo une a la iglesia, pues la predicación les llegó a los samaritanos. Jesús vino a romper la barrera de la raza, la barrera del sexo. Cuando ellos, los apóstoles, creían que solo era para los judíos, los apóstoles siguen con el ministerio. ¿Qué hace un hombre lleno del Espíritu Santo? Se deja guiar por Dios. Hechos 8:26. Y un ángel del Señor habló a Felipe. Diga conmigo, le habló a Felipe. Porque cuando alguien está nacido de Dios, tiene todos los sentidos activados, los sentidos espirituales, oídos espirituales, vista espiritual, olfato espiritual. Ha nacido de Dios y tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Así es que el ángel le habla a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Así es que el que está lleno del Espíritu Santo obedece al mandamiento, y solamente le dijo: levántate y ve hacia el sur, y él lo hizo. Las instrucciones son específicas.
Las instrucciones generales es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Las instrucciones específicas es a donde el Espíritu Santo te está diciendo que hagas. Pero ahora algunos creen que el Espíritu Santo está de lado. No, la palabra, sí. Jesús es la palabra viviente. Pero Jesús dijo, yo me voy y les dejo el Consolador, el Espíritu Santo, el cual les va a guiar a toda la verdad, el cual les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Qué maravilloso es saber que Dios da la oportunidad a todos, ¿cierto? A todos, por eso nos predican el evangelio, para darnos la oportunidad a que haya un verdadero arrepentimiento, a que sepamos cuál es la obra de la cruz para volvernos a Él. Que nuestra vida pueda ser cambiada, transformada, que tenga la esperanza para la eternidad. Verso 27 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Este etíope africano había trabajado con judíos y había escuchado lo que ellos decían. El etíope estaba tratando de adorar a Dios a su manera, pero Dios ve el corazón y propicia que alguien que obedece su mandamiento vaya y predique. Hechos 8:28. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, diga conmigo, el Espíritu dijo. Él habla, Él es una persona. Dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Se fijan la precisión y la docilidad de Felipe? Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Por qué escuchó y dijo que leía al profeta Isaías? Porque Felipe conocía las escrituras. Cuando está diciendo el apresto del evangelio, está diciendo que estás preparado para predicar el evangelio, que sabes quién es Jesús, que entiendes cuál es la condición del hombre, que si no le predicas la ley, ¿cómo puede aparecer la gracia? Si el hombre no se da cuenta de su condición, entonces ¿de qué se va a arrepentir? Si le decimos que es lo mejor, lo bello y lo bueno, cuando el hombre es pecador. Así es que dice que verso 31, Hechos 8:31, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Verso 34. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe conocía las escrituras. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, di conmigo, comenzando, tenía conocimiento, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Algunos están en las iglesias y tienen 2, 3, 4, 10 años y le preguntan, ¿ya te bautizaste? No, hasta que tenga convicción. ¿Sabes una cosa? No eres nacido de Dios. Necesitas creer en Cristo, necesitas arrepentirte de tus pecados, y el bautismo solamente es una confirmación de tu fe.
El eunuco creyó. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué le dijo? Si crees. Ya le había predicado el evangelio de Jesucristo. No le estaba diciendo bautízate primero. Le había dicho, ese que profetizó Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y por sus llagas hemos sido curados. Toda la consecuencia del pecado, la enfermedad y todo lo que vino al hombre por causa del pecado. Él es Jesús. Él es aquel que profetizaron valga la redundancia, los profetas. Porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se llamará su nombre admirable, Padre fuerte, Príncipe de paz. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La respuesta a la predicación del evangelio. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no fueren enviados? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Solo Dios conoce el corazón y no podemos limitar lo que Dios hace en un corazón. Solo predica el evangelio de Cristo. Cree después de haber escuchado el mensaje del evangelio. Y después de haber creído, confirma su fe, se bautiza. Obedeció inmediatamente. Qué triste es tener un lugar de gente que no conoce a Dios, de gente que no es nacida de Dios, que está escuchando el evangelio y no entiende y hace su soberana voluntad. Porque no pueden entender la palabra de Dios, porque se ha de discernir espiritualmente. Hechos 8:38 dice que mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Si has creído, obedece. Hechos 8:39, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Cómo siguió? Gozoso. Es un gozo predicar el evangelio de Jesucristo. Dile a tu compañero, no nos diluyamos. No nos diluyamos, volvámonos a la cruz. Volvámonos al evangelio, volvámonos a predicar las buenas nuevas, las buenas noticias. Esas buenas noticias es Jesucristo. Jesús vino y murió por nuestros pecados. Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús ha dejado a nosotros como embajadores para la predicación del evangelio, para reconciliar al mundo con Dios. Y si hay un enfermo, ponle las manos. Y si hay un endemoniado, sácaselos. Porque Dios te ha dado el poder, te ha dado la autoridad para... No seas una persona que te creas porque tú pones las manos sobre un enfermo. Porque ni tú ni yo somos curanderos ni hechiceros. Tú y yo somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Jesucristo. Ni tú ni yo sanamos, solo Dios. Solo Dios. Somos siervos inútiles que nos constriñe la compasión de Dios.
No somos mercaderes y no vemos a la gente con un signo de pesos. Es la compasión de Dios la que nos tiene que mover para orar por un enfermo. Que Dios les bendiga.